Hechos capítulo 8. Lo que leyó Josué, muy interesante. Y me fascina siempre Hechos 8. Oremos. Ay, Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde, la oportunidad que tú nos das a acercarnos, Señor, a tu mesa y también acercarnos como hermanos en Cristo para exaltar tu nombre, Señor, y ser edificados por medio de tu palabra. Pedimos en este momento que nos hablas, Señor, nos ayudas a entender, Señor, el mensaje del Evangelio y no solamente entenderlo, Señor, guardarlo en nuestro corazón para que podamos ser instrumentos, Señor, que tú usas para llevarlo, Señor, hasta el último de la tierra, como dicen Hechos 1. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí en 8:26 de Hechos dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y vea hacia el sur, por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice, entonces él se levantó y fue. Se levantó y fue. Y como estaba explicando el hermano Josué, el libro de los Hechos es uno de los libros en la Biblia como ningún otro. Es el libro histórico del Nuevo Testamento, pero también es narrativo. Es un narrativo de Dr. Lucas. Dr. Lucas acompañaba en muchos de los viajes del apóstol Pablo, no en todos. En Hechos se ve cuando él está con ellos y cuando él no está con ellos. Pero es un narrativo de Lucas y muchos creen que Lucas era el doctor personal del apóstol Pablo, unos dicen. También es un libro de transición, de cambios. Y donde vemos cosas que realmente no son comunes. También en realidad es el puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es que cuando uno muere es cuando uno ejerce su testamento. Y cuando el Señor Jesucristo se muere y vence la muerte es cuando entramos en el nuevo pacto, en el pacto de sangre, este pacto del Señor Jesucristo. Pero siendo un libro narrativo, siendo un libro de transición, siendo un puente, por esa razón ocurre cosas en el libro de los Hechos que no son normativos, no son normales. Como era periodo de transición, es para confirmar el mensaje de los apóstoles y la obra de Dios. Milagros ocurrían en el libro de los Hechos. Milagros de sanidad, milagros de sacar fuera demonios, de echar fuera demonios, de levantar aún los muertos en varios capítulos de Hechos, en Dorcas capítulo 9 y también cuando San Troas y cayó de la ventana. Hay cosas que ocurren en el libro de los Hechos que realmente no son común, que no eran común. Y por esa razón nosotros no formamos doctrinas solamente en lo que pasa en el libro de los Hechos, pero vamos a la Escritura más allá de lo que son los libros de los Hechos, a las cartas, para confirmar lo que estamos viendo. Todavía está en acción en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque Hechos es un narrativo, Hechos es una transición. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Y hay un caso aquí, en versículo 26, que dice, un ángel del Señor habló a Felipe. A veces en el libro de los Hechos dice que el Espíritu del Señor habla a esta persona. Pero aquí hay un caso de uno que se llama Felipe. Felipe era como el primer misionero de este nuevo pacto.
en la escritura del Nuevo Testamento, o el primer evangelista que podemos ver de este nuevo pacto. Pero en su ministerio, él era en la lista de Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 dice en versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, estos son los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para servir las mesas o para resolver este asunto. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es el ministerio de los apóstoles. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Ahí está Felipe. Eso es el ministerio de Felipe. Procoro, Nicanor, Timón y Parmenas y a Nicolás Prosalito de Antioquía. Aquí está Felipe. Este es su ministerio de Felipe. Después de aquí, solamente Esteban y Felipe son mencionados en las Escrituras, pero esto es su ministerio. Luego vemos que Felipe estaba en Samaria. Está en Samaria por causa de lo que explicó poco el hermano Josué, la gran persecución. La gran persecución. Es que antes de la ascensión del Señor Jesucristo, en esos 40 días en que Él estaba con ellos, antes de su ascensión al cielo, Jesucristo les dijo a sus discípulos: recibirán poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, como dijo Josué, bosquejo del libro de los Hechos. Pero lo que vemos en cuanto a los primeros 7 libros, 7 capítulos, de el libro de los Hechos, podemos ver que la iglesia estaba creciendo. Cuando leemos capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000. Esto es después del primer mensaje del apóstol Pedro, se añadió a la iglesia. Primero eran los 120 creyentes que recibieron el Espíritu Santo, luego la predicación de Pedro y luego 3,000 más se añadieron, creyeron, fueron bautizados. Versículo 47 de capítulo 2 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí muestra la soberanía de Dios en la salvación. Luego en capítulo 4, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era ya como 5,000. Estamos hablando de los varones, no estamos hablando de las esposas o los hijos. De los varones eran como 5,000. Dicen que tal vez podían ser como 15 o 20,000 personas en total. Está creciendo la iglesia. En capítulo 5, versículo 14, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Ahora ahí está mencionando las mujeres. Gran número. Ya no da un número ahí. Capítulo 6, versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente ahora en Jerusalén. Acuérdate, en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
So vemos que va creciendo la iglesia, Pero en esos capítulos, capítulo 1 a capítulo 7, vemos que los testigos están dando testimonio en Jerusalén y en Judea. Ahora, en capítulo 8, por la soberanía de Dios en su providencia, hubo esta persecución. Hubo esta persecución de la iglesia y con eso se lleva el evangelio fuera de Judea. En capítulo 8, versículo 1 dice, Saulo, después de la muerte de Esteban predicó Cristo y ellos pensaban que estaba hablando mal del templo, de Moisés y de la ley. Todas las cosas sagradas a los judíos o lo matan, lo apedrean. Él es el primer mártir. Y por eso hubo persecución con la muerte de Esteban, como contó el hermano Josué. Y versículo 8, Saulo dice, consentía a su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ahí está, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, llevaron a enterrarlo y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando en casa por casa, arrestando a los hombres y las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué estaban haciendo? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Y como vemos, y como vamos a ver, el evangelio salió de Jerusalén, salió de toda Judea a Samaria. Por uno llamado Felipe y otros que fueron a Samaria, como menciona aquí en su palabra. Se fue a Samaria. Como vimos, serán testigos. Jerusalén, toda Judea y ahora en Samaria. Y aquí por uno llamado Felipe. Y como vimos, Felipe tenía un ministerio en Jerusalén. Él tenía un ministerio en Jerusalén. Él, yo creo que no solamente atendía a la distribución o sirviendo mesas, como vemos tampoco Esteban. Es que ellos también tenían un mensaje. En cualquier ministerio que tú estás, tú tienes un mensaje que es el evangelio del Señor Jesucristo. Y como vimos, él tenía este ministerio en Jerusalén, pero ahora uno dice, ¿qué está haciendo en Samaria? Y nosotros sabemos que es por la gran persecución que hubo ahí. ¿Qué? Así decimos. ¿Qué estaba Felipe haciendo en Samaria? Es un cambio de ministerio para él. Él estaba sirviendo mesas y también en el ministerio, de seguro compartiendo el evangelio, pero ahora hay un cambio en su ministerio. Ya no está en Jerusalén. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Pues leemos aquí en versículo 5 de Hechos 8. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba. Unas interpretaciones dicen a la ciudad de Samaria, otros dicen aún una ciudad en Samaria. Pero aquí está diciendo que él fue a Samaria. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Wow.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. Y a este oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice aquí también Simón mismo creyó, pero eso es otra historia. ¿Qué está haciendo Felipe en Samaria? Aquí tenía un grande ministerio. Espíritus inmundos salían, paralíticos y cojos sanados, señales, grandes milagros. Uno dice: ¿qué clase de ministerio tiene Felipe aquí? Es tremendo, wow. ¿Y qué pasa? En versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios le dice, teniendo este grande ministerio, tanto bendición, Felipe al desierto. En el griego, cuando habla del desierto, está hablando de un lugar donde no hay nada ni hay nadie. Desierto, donde no hay nada ni nadie. Y luego dice que Felipe se renegó con el Señor. Le dijo: aquí que no tengo ministerio, Señor. Tú estás siendo glorificado aquí. Me estás usando. La gente se está sanando. Señales, milagros. Y tú quieres que yo voy donde no hay nada ni nadie. Tal vez es el voz del enemigo y no es el voz de Dios. ¿Dijo eso? No. Aquí dice el versículo 17, dice: entonces él se levantó y fue. Y fue. Felipe estaba atento a la voz de Dios y obediente a su palabra, a la palabra del Señor. En Juan 10:27 dice que mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y me siguen. Y así fue. Es como si Dios te da un ministerio y te está prosperando en ese ministerio y te dice: al desierto. La pregunta es: ¿vas a obedecer? ¿Vas a obedecer? Sí vas a obedecer si tú eres como Felipe y estás lleno del Espíritu Santo. Vas a obedecer. Pero aquí dice: Felipe fue, versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees, Felipe, al eunuco? Y le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó que Felipe se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto?
de sí mismo o de alguien otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso en su camino. Tremendo. Cambio de ministerio. Él estaba primeramente en Jerusalén, atendiendo mesas con su mensaje de salvación del Señor Jesucristo, el Evangelio. Luego está en Samaria, un ministerio bien próspero, predicando el Evangelio, haciendo milagros, señales, prodigios. Y ahora está en el desierto con un hombre. Cambio de ministerio. Ahora, versículo 27 dice algo de este hombre. Dice que fue un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Y él estaba sobre todos sus tesoros que había venido. Él vino a Jerusalén para adorar. Este eunuco puede decir uno de dos cosas. Uno que no tiene su miembro viril, o que solamente era un título, eunuco. Y como aquí dice que él era funcionario de Candace, yo creo que era eunuco por no tener su miembro. Ahora, Candace también no es un nombre, Candace es un título. Es un título. Este eunuco era un hombre de influencias. Él era sobre todo los tesoros. Aquí dice de todos los tesoros de esta reina de los etíopes. Él era un hombre de influencia, y como un hombre de influencia, él tenía las escrituras, porque en ese entonces no todos tenían las escrituras. Él era un hombre privilegiado, tenía las escrituras. Parte de él estaba encargado de sus tesoros. Y de eso, del hecho que era un hombre muy importante de influencias, tenía las escrituras, de seguro no viajaba solo. Y él vino de Jerusalén, donde él estaba volviendo de adorar. Antes, en el Antiguo Testamento, los eunucos eran prohibidos de entrar en el templo. Si ves en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No podía entrar en la congregación, estaban prohibidos del templo. Pero después, en Isaías capítulo 56, aquí dice acerca de la misericordia de Dios en cuanto a ellos. Y dice así, en versículo 1, voy a leer versículo 1 a 5. Dice: así dijo Jehová: guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Pero bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco,
porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abrazan mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que los de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré y nunca perecerá. Está hablando de restauración o salvación, podemos decir, de estos eunucos. Y este eunuco aquí, él venía de adorar en Jerusalén. ¿Okay? Él venía, pero como vemos, no estaba lleno. No estaba lleno. Versículo 28 dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Okay. Él estaba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía, como dice en versículo 31. Vamos a ver. Él estaba leyendo, algo le faltaba. Uno cuando llega está gozoso, lleno de haber adorado al Señor, estar en el servicio de adoración con el Señor. Y uno le llena. Pero a este todavía le faltaba, él estaba leyendo. Y aquí dice en versículo 29, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese a sentarse con él. No entendía lo que estaba leyendo. Y dice el pasaje que leía, era ese, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Yo lo estaba leyendo, él entendía. Este eunuco que ya él estaba aceptado por Jehová Dios. Lo entendía porque él iba a adorar, iba a Jerusalén y estaba regresando. Entendía eso. Pero en Isaías 53, versículo 7, él está diciendo de qué habla. Y realmente hasta los doctores de la ley no estaban en acuerdo en ese entonces. Tal vez por esa razón él estaba leyendo eso de Isaías 53. Pero él entendía algo aquí. Él entendía la importancia de buscar a Dios en las Escrituras. Eso era algo importante que podemos ver aquí. Él entendía que para conocer a Dios es ir a las Escrituras. Y él lo estaba leyendo, pero no entendía. 33 dice, el pasaje que leía, en su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de qué dice el profeta esto. ¿De sí? Isaías está hablando de sí mismo o de alguien otro. Él dice, ¿de quién está hablando él? ¿De él o otro? Y 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca, evangelista. Tenía en su boca el mensaje de salvación. Desde que estaba en Jerusalén, desde que estaba en Samaria, él entendía lo que era el mandato de Dios para él. Desde abriendo su boca, dice, comenzando desde esta escritura, Isaías 53:7, le anunció el evangelio de Jesús. Anunció el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Como dice en Romanos 1:16, el poder de Dios para salvación es el evangelio. Aquí está diciendo que
le dio el evangelio al eunuco. Pablo en Romanos capítulo 10 dice que requiere fe para ser salvo. En 10:17 dice, pero la fe viene por oír y oír un mensaje de Cristo. De oír el mensaje de Jesús de salvación. Este mensaje. En Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 dice que esto es buenas nuevas de gran gozo. El evangelio. Y aquí no dice que Felipe se quedó en Isaías, pero lo llevó al evangelio. Dice que lo llevó al evangelio. Claro, la escritura era de Jesús, pero lo importante es que Felipe era un vaso dispuesto, un instrumento que Dios, el Espíritu Santo, podía usar. Aquí estamos hablando del ministerio de uno. Puede ser el ministerio de nosotros. Alguien que está dispuesto para ir primeramente cuando está siendo prosperado aquí, pero el Señor dice, vaya, vaya. Tenemos que creer al Señor por su palabra. Este era un vaso después, un instrumento que Dios, el Espíritu Santo, podía usar. Él estaba dándole el evangelio. Versículo 36 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Le predica el evangelio. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Ahora tenemos que entender, el eunuco ya era un proselito al judaísmo. El proselito al judaísmo fue bautizado de agua que representaba el arrepentimiento del gentil y conversión al judaísmo. Y tal vez eso es lo que estaba hablando, pero yo creo que Felipe le explicó lo que llamó y que lo llama a ser bautizado, como dice en versículo 12 de Hechos 8. Pero cuando creyeron a Felipe y anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso era parte de lo que estaba predicando Felipe. Yo creo, no dice explícitamente, pero en la declaración del evangelio le explicó el bautismo del Espíritu Santo y del bautismo en agua como declaración de lo que Dios ha hecho en él. Y el eunuco dice, ¿me puedo bautizar? Hay algo que me impide ser bautizado. Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pedro le dice, Felipe le dice, si has nacido de nuevo, bien puedes ser bautizado. Bien puede ser bautizado. Y él dice, él confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso en su camino. Wow. Quiero que observen la diferencia en cuanto Felipe encontró a este eunuco que estaba leyendo, que algo le faltaba, venía de adorar, pero estaba leyendo. Y aquí dice que él se fue de ahí gozoso en su camino. ¡Qué contraste! Venía a Jerusalén adorando al Señor, a Jehová, a Yahweh, y luego regresando todavía le faltaba algo. Pero ahora dice aquí, siguió gozoso en su camino.
Dios tenía su ojo en este hombre. No sabemos cuántos estaban viajando con él, pero de seguro era un buen número, era un hombre importante. Pero Dios tenía esta oveja. Él tenía este hombre escogido para su reino. Felipe no sabía. Felipe sabía simplemente que yo tengo un mensaje. Yo tengo un mensaje que todo el mundo tiene que escuchar. Y él lo daba en Jerusalén, él lo daba en toda Judea y en Samaria, y ahora está haciéndolo en el desierto. Y Felipe, como nosotros, era creyente primeramente. Todo aquí que Felipe era un siervo de Dios, así como cada uno de nosotros. Felipe era atento a la voz de Dios. No solamente atento a la voz de Dios, él era obediente a la voz de Dios. Y él fue usado por Dios. Era evangelista. Como dice Pablo a Timoteo, haz la obra del evangelista. Lleno del Espíritu Santo y dispuesto. Colocado por Dios en un ministerio. En Jerusalén primeramente. Luego Dios lo cambia por otro ministerio en Samaria. Luego Dios lo cambia a otro ministerio en el desierto. Desde aquí no sabemos qué impacto tuvo este encuentro en la vida del eunuco. O no sabemos más de su vida, pero Ireneo del primer siglo, un obispo griego, escribe que el eunuco llegó a ser misionero a los etíopes. Nosotros no sabemos eso porque no está en la Biblia, pero la historia lo dice. Pero con su posición que él tenía y su cambio de vida, yo creo que eso sería posible. Que Dios hizo más en este instante, en este ministerio, en el desierto, de lo que estaba pasando en Samaria. Y uno está diciendo, ¿por qué lo quita de Samaria? Tan grande ministerio. Es que uno no sabe lo que Dios va a hacer. Uno nomás tiene que ser obediente a la voz de Dios, dispuesto. Pero tenemos que entender, no es Felipe. No es Felipe el hombre. Es lo que Jesús de Nazaret hizo por nosotros. Es el mensaje, el evangelio. Es lo que nosotros celebramos hoy en día. Ese mensaje que fue llevado por Felipe. Ese mensaje que Felipe predicaba en Jerusalén, siendo un siervo de mesas. Ese mensaje que Felipe predicó en Samaria, haciendo milagros, sanando, echar fuera demonios y todo eso. Grande ministerio. Ese mensaje que tuvo en el desierto a este hombre que Dios tuvo su ojo en él, escogido para la salvación. El mensaje, no era Felipe, el mensaje que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día por nuestro, conforme a las Escrituras, como dice. Ahora celebramos este mensaje.
de salvación. Celebramos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en entregar su cuerpo, derramar su sangre, siendo completamente inocente. Inocente. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros estamos para anunciar este mensaje. Cuando lo comemos y bebemos de la copa, lo anunciamos corporalmente como iglesia, como cuerpo, para no olvidarnos de Él. Lo hacemos cada mes para no olvidarnos de este mensaje precioso que nos salvó a nosotros. Nos abrió nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos a quién es Dios. Y para que nosotros podamos entender el poder que tiene este mensaje y para que de nuestra boca sale donde quiera que Dios nos lleva. Él dice que cada vez que nos reunimos para celebrar esta mesa, estamos anunciando este mensaje. La muerte de Jesús hasta que Él venga. Y luego hay una advertencia en versículo 28. Dice, pero por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Refleja. No que si eres digno, no, porque estás salvo por la sangre y por el cuerpo entregado y la sangre de Jesucristo. Somos salvos. Pruébese cada uno y examina tu vida. ¿Cómo es que tú aprecias lo que Dios hizo por ti? ¿Eres como Felipe dispuesto de ir, dejar todo para predicar estas buenas nuevas de salvación? A oír la voz, escuchar la voz de Dios y ser obediente a Él. Aunque cuando no nos agrade, tenemos que hacerlo. Dice en versículo 29 que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí está diciendo que nosotros debemos ser creyentes primeramente. El que va a tomar de la cena es creyente y también dice que en la manera que lo tomamos, no ligeramente, no como una rutina, pero la manera que lo hacemos no debe ser indignamente de lo que es la cena. Pero aquí dice, pruébese. Y luego dice, pruébese cada uno y coma así el pan y beba la copa. Entonces vamos a tomar un minuto, un tiempo para probarnos, examinarnos. Voy a pedir que hay donde están cientos que toman este tiempo para examinar tu vida. Nuestro Padre y nuestro Dios, nosotros sabemos, Señor, Señor, que te necesitamos. Como dice tu palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 15, que nada podemos hacer apartados de ti. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro todo.
En ti respiramos, en ti vivimos, en ti tenemos nuestro ser. Padre, tu palabra dice que en nosotros fue plantado esos ríos de agua viva. Que cuando tomamos la agua que tú nos das, jamás vamos a tener sed, porque tú nos llenas. Como vimos este etíope, después de oír el evangelio, después de ser bautizado, nacido de nuevo, siguió su camino gozoso. Ayúdanos, Señor, nosotros reflejar eso. El gozo de ti, Señor, en nuestro corazón, en nuestro hablar, en nuestros semblantes, Señor. Entendiendo, Padre, que nosotros en ti no hay condenación. Apartados de ti, Señor, no somos nada. Ayúdanos ahora que nos acercamos a la mesa, Señor, realmente entender lo que tú hiciste por nosotros. Y gozarnos, Señor, en lo que es celebrar el evento histórico más importante de la historia del mundo. Y eso es tu muerte, que fuiste sepultado y que al tercer día levantaste de los muertos. Qué grande bendición tenemos en ti. Ayúdanos ahora, Señor, celebrarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir a los hombres que van a repartir los elementos que pasan y que ya reparten el pan, por favor. En el monte Calvario está una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús en su triunfo, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a Jesús en la cruz, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en la cruz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomamos el pan juntos. Ay, Padre,
Gracias por enviar tu Hijo, como dice tu palabra, en el cumplimiento del tiempo, para redimirnos, Señor. No para ser servidos, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta tarde te damos gracias que podemos celebrar que te entregaste a tu Hijo por nosotros y hacerlo en memoria de lo que Él hizo. Gracias, Señor, que podemos hacerlo como cuerpo, como hermanos en Cristo, todos recordándonos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya pueden repartir la copa. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre. Exaltado es por siempre. Es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre. Exaltado es por siempre. Es digno, vivo está, vivo está. Continúa el apóstol Pablo. Dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Solo tomamos juntos en memoria de él. Padre,
Qué grande bendición, Señor, es el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. En el Evangelio, Señor, se revela tu ira contra toda injusticia en piedad de los injustos que detienen la verdad. Pero también, Señor, el Evangelio se revela tu justicia, Señor. Justicia en que tú eres el justo que justifica. Y tu justicia, Señor, en que tú das, Señor, el poder para ser salvo. Pedimos, Padre, en esta tarde, tu ayuda en siempre recordarnos de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, a darnos una nueva vida cuando estábamos muertos totalmente, Señor. El muerto no puede responder a las cosas espirituales, Señor. Pero tú, Señor, nos regeneraste, nos diste vida y ahora el poder de creer y de ser hechos hijos de Dios. Qué grande bendición. Pedimos tu ayuda, Señor, en el ministerio de cada uno de nosotros, que como Felipe, aunque era en Jerusalén, aunque era en Samaria, aunque era en el desierto, el mensaje nunca cambia. Es el mismo, que Jesús murió por nosotros y cargó toda la ira de Dios por nosotros. Perdonó todos nuestros pecados por ese hecho. Ya están clavados en la cruz. Y ya nosotros somos declarados justos, Señor. Qué precioso intercambio por esas buenas nuevas de salvación que nosotros anunciamos todos los días hasta que tú vengas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos ponernos en pie por el último canto y los hombres van a recoger las copitas. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia noticias Señor, predica paz, proclama gozo y salvación. reina Dios, reina Dios. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos
Pueden tomar asiento. Ahora, dos preguntas. ¿En qué manera es tu vida como la vida de Felipe? Es buena pregunta. Somos creyentes, somos discípulos, somos llamados. Escuchamos la voz de Dios, somos ovejas. ¿Obedecemos? Es una buena pregunta. ¿En qué manera es nuestra vida como la vida de Felipe? O tal vez como el eunuco, que oyendo y ahora entendiéndolo por primera vez, puede salir de este lugar gozoso en tu camino. O tal vez puedes preguntar, si eres de uno de esos dos, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Porque acuérdate, no somos nosotros. Nosotros nomás estamos dispuestos de llevar ese mensaje y Dios nos manda. Nos coloca donde Él nos quiere y hace la obra. Y dice que Él hace más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Porque es el poder de Cristo obrando en nosotros. Para su gloria. En la iglesia. Tremendo. Antes de orar para ser despedidos, hay dos anuncios. Primeramente, siempre cuando celebramos la Cena del Señor, recogemos una ofrenda especial de un fondo especial. Y ahí está el hermano Enrique que va a recoger el fondo especial. En la junta de miembros